Bienvenidos a nuestro canal. Hoy estaremos hablando sobre el dolor. La Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, según las siglas IASP de 1979, establece como válida la siguiente definición. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada a lesiones reales o potenciales de los tejidos, o descrita en términos de los daños producidos por tales lesiones. Hoy vamos a estar hablando específicamente sobre las teorías del dolor. Estas teorías son la teoría específica y la teoría del modelo. La teoría específica es la teoría que plantea que existe un sistema específico de transmisión del dolor. ¿Qué va a suceder? Cuando los receptores del dolor ubicados en la piel se estimulan, los impulsos se transmiten por medio de un sistema directo al centro del dolor ubicado en el cerebro. Von Frey y Müller afirmaron que un estímulo aplicado a un receptor produce la misma sensación en el cerebro, no importando el tipo de estímulo que produce. Es decir, cualquier estímulo potencialmente dañino aplicado a la superficie de la piel produce una sensación de dolor. Mientras que la teoría del modelo, de forma contraria, establece que la información sensitiva está codificada. Los potenciales de acción se van a generar en la periferia. Esta codificación es temporal. Ahora bien, un estímulo táctil sobre un receptor produce un modelo particular de respuesta, cuya sensación resultante es de tacto. Aquí un estímulo dañino aplicado sobre un receptor produce un modelo diferente de potencial de acción y el resultado final es el dolor. En la percepción y transmisión del dolor existen varios tipos de receptores sensoriales. En el organismo están encapsuladas en el tejido conectivo y se encuentran en la piel. Vamos a encontrar 6 tipos. Primero, los corpúsculos de Meissner, que son ovalados, se activan por un ligero toque de presión y están distribuidos en las papilas de la dermis, en aquellas zonas más sensibles al tacto como mejilla y los pulpejos de los dedos. El segundo, los corpúsculos de Pacini, que van a responder a la presión profunda. Están formados por una neurofibrilla rodeada de capas concéntricas de tejido conjuntivo. Tercero, los corpúsculos de Merkel, que responden a presiones profundas, pero más lentamente que los de Pacini, y se activan por deflexión del folículo piloso. Y están constituidos por células epiteliales de la capa profunda de la epidermis, en contacto con las fibrillas de un disco táctil. El cuarto, los corpúsculos de Ruffini, en la piel son sensibles al tacto, a la tensión y posiblemente al calor. Y los de las cápsulas articulares y ligamentos son sensibles al cambio de posición. Su papel es muy importante en la propiocepción, gracias a la cual el sistema nervioso tiene información constante de la posición de todos los segmentos corporales. El quinto, los termorreceptores de Krause, de forma ovoide, situados en el tejido conjuntivo inmediatamente por debajo del epitelio, reaccionan principalmente ante la disminución de temperatura, por lo que se les considera responsable de la sensación de frío. El sexto, los receptores del dolor denominados nociceptores o terminaciones nerviosas libres, son sensibles a las energías mecánicas, térmicas o químicas extremas y responden a lesiones tisulares inminentes o reales. Una neurona nociceptiva
es la que transmite las señales de dolor. Su cuerpo celular se sitúa en el ganglio de la raíz dorsal cerca de la médula espinal. Las neuronas aferentes o fibras nerviosas conducen impulsos desde la periferia hacia el cerebro, mientras que las eferentes, como las motoras, conducen los impulsos desde el cerebro hacia la periferia. Aproximadamente el 25% de las fibras A delta mielinizadas y el 50% de las C no mielinizadas contactan con los nociceptores y se consideran neuronas aferentes nociceptivas. La sensación de dolor y temperatura se transmite a lo largo de las aferencias de las fibras A delta y C. Estas fibras tienen diferentes diámetros. Las A delta son mayores y velocidad de conducción, las A delta son más rápidas. Las fibras C se conectan también a más nociceptores no adaptadores. Estas diferencias dan lugar a dos tipos de dolor cualitativamente distintos denominados rápidos y lentos. El dolor rápido es breve, bien localizado y relacionado al estímulo. Y el dolor lento es una sensación dolorosa, punzante o ardiente, más localizada y menos relacionada específicamente con el estímulo que otros tipos de dolor. Puede producir retraso en la percepción del dolor lento tras la lesión. Sin embargo, se mantiene mucho después de que se elimine el estímulo nocivo. El dolor rápido se transmite por las neuronas aferentes A delta, más grandes y más rápidas, y se origina en los receptores localizados en la piel. El dolor lento se transmite por medio de las neuronas aferentes C y se originan en el tejido superficial, es decir, a nivel de la piel, y más profundo en los ligamentos y los músculos. Los diversos tipos de fibras aferentes siguen distintos caminos cuando ascienden hacia el cerebro. La mayoría de las aferentes C entran en la médula espinal y contactan con una neurona de segundo orden en una zona denominada sustancia gelatinosa. Esta sigue hacia el tálamo y aquí efectúa sinapsis con una neurona de tercer orden que envía su acción al sistema supraespinal. Es posible que el dolor percibido en algunas partes del cuerpo no represente con certeza dónde radica el problema, porque puede tratarse de un dolor reflejo, es decir, producido en otro sitio. El dolor reflejo sucede cuando las señales nerviosas procedentes de varias partes del cuerpo recorren la misma vía nerviosa que conduce a la médula espinal y al cerebro. Por ejemplo, el dolor producido por un ataque al corazón puede sentirse en el cuello, mandíbulas, brazos o abdomen, y el dolor de un cálculo biliar puede irradiarse al hombro. La tolerancia individual al dolor difiere considerablemente de una persona a otra, y la capacidad para soportar el dolor varía según el estado de ánimo, la personalidad y las circunstancias. ¿Cuáles son los orígenes generales del dolor? Encontramos un origen a nivel cutáneo, que es a nivel de las estructuras superficiales de la piel y el tejido subcutáneo. Uno somático profundo, que es a nivel de los huesos, nervios, los músculos y tejido de sostén de estas estructuras. Y el visceral, que es a nivel de los órganos internos. En la evaluación del dolor, el dolor puede limitarse a una sola zona o extenderse a todas partes, pudiendo experimentarse una sensación de pinchazo o presión, un dolor intermitente o constante, pulsátil o consistente. Resulta muy difícil describir algunas clases de dolor con palabras, ya que la intensidad podrá variar de leve a intolerable. Tampoco existe prueba alguna de laboratorio que demuestre la presencia o intensidad del dolor.
El médico, mediante una correcta anamnesis, conoce sobre las características del dolor. Para algunas personas resultará útil emplear una escala para describir su dolor. Por ejemplo, desde 0, donde no existe ningún dolor, hasta 10, que puede llegar a ser la cifra de un dolor intenso. En el caso de los niños, se usan los dibujos de una serie de caras, desde la sonrisa al ceño fruncido y el llanto. Los médicos siempre procuran determinar las causas del dolor, tanto físicas como psicológicas. Los síndromes dolorosos son consecuencia de muchas enfermedades crónicas, como es el cáncer, la artritis, la anemia de células falciformes y de trastornos agudos, como son las heridas, las quemaduras, los desgarros musculares, las fracturas, los esguinces, apendicitis, cálculos renales o ataques al corazón. Sin embargo, ciertos trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión también pueden causar dolor, el cual se conoce como dolor psicógeno. Los factores psicológicos pueden influenciar el dolor que se siente por una herida, haciendo que se perciba con mayor o menor intensidad. El médico debe considerar todos estos aspectos. El médico también considera si el dolor es agudo o crónico. Un dolor agudo empieza repentinamente y es de corta duración. El dolor intenso puede causar taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, aumento de la presión arterial, sudoración, dilatación de las pupilas. Y un dolor crónico se define como el dolor persistente que dura unas semanas o meses. Este término describe el dolor que persiste más allá del mes posterior al curso usual de una enfermedad o lesión, y también se refiere al dolor que aparece y desaparece a lo largo de meses o años, o al dolor que se asocia a enfermedades de larga duración como es el cáncer. Generalmente el dolor crónico no afecta a la conducción cardíaca ni la frecuencia respiratoria, así como tampoco afecta a la presión arterial ni a las pupilas, pero puede ocasionar alteraciones del sueño, producir anorexia, constipación, pérdida de peso, disminución de la libido y depresión. ¿Cuáles son los tipos de dolor? Las personas pueden referir diversas clases de dolor. Algunos de los principales síndromes dolorosos son el dolor neuropático, los estados dolorosos después de la cirugía, el dolor del cáncer y el dolor asociado a trastornos psicológicos. El dolor crónico es también uno de los principales aspectos de muchas enfermedades, produciéndose de manera característica en los pacientes con artritis, anemia de células falciformes, enfermedades inflamatorias del intestino y el SIDA. El dolor neuropático. El dolor neuropático se debe a una anormalidad en cualquier punto de la vía nerviosa. Una determinada anomalía altera las señales nerviosas que de ese modo se interpretan de forma anormal en el cerebro. El dolor neuropático puede producir un dolor profundo o una sensación de quemazón y otras sensaciones como hipersensibilidad al tacto. Ciertas infecciones como el herpes zóster pueden inflamar los nervios y producir una neuralgia posherpética, un dolor crónico en forma de quemazón que persiste en el área afectada por el virus. La distrofia simpática es un tipo de dolor neuropático que se acompaña de hinchazón y de sudación o de cambios en la irrigación sanguínea local, o bien de cambios en los tejidos como atrofia u osteoporosis. La rigidez de las articulaciones, es decir, las contracturas, impide la flexión o extensión completa de las mismas. Un síndrome similar a la distrofia simpática es la causalgia,
que puede producirse después de una lesión o puede ser consecuencia de una enfermedad de un nervio principal. Al igual que la distrofia simpática refleja, la causalgia produce dolor intenso con una sensación de quemazón, acompañado de inflamación, sudación, cambio de la circulación sanguínea y otros efectos. El diagnóstico de la distrofia simpática refleja o de la causalgia es importante porque algunos individuos afectados se beneficiarán de forma muy significativa con un tratamiento especial del bloqueo de la función nerviosa, denominado bloqueo nervioso simpático. Habitualmente, este tratamiento no está indicado para tratar otros trastornos. No obstante, podemos comentarle la sustitución de esta forma de tratamiento en el quehacer diario de nuestros pacientes, aplicando la terapia neural con excelentes resultados, exentos de complicaciones. En los dolores postoperatorios, el dolor postoperatorio lo experimenta la mayoría de los pacientes. Es un dolor constante e intermitente que empeora cuando el paciente se mueve, tose, se ríe o respira profundamente, o cuando se procede al cambio de los vendajes sobre la herida quirúrgica. El dolor producido por el cáncer. El cáncer puede producir dolor de muchas maneras. El tumor puede desarrollarse en los huesos, en los nervios y otros órganos, causando desde un leve malestar hasta un dolor muy intenso e ininterrumpido. También provocan dolor algunos de los tratamientos para el cáncer como la cirugía y la radioterapia. Siempre y cuando sea posible, la mejor forma de aliviar el dolor es aplicando un tratamiento para el cáncer. El dolor puede disminuir cuando se extirpa el tumor quirúrgicamente o cuando se reduce mediante radiaciones, pero generalmente se requieren otros tratamientos para aliviar el dolor, dentro de los cuales está la terapia neural. En el dolor asociado a trastornos psicológicos, habitualmente el dolor es consecuencia de una enfermedad y es por esta razón por la que los médicos buscan en primer lugar una causa que se pueda tratar. Algunas personas tienen dolores persistentes que se producen sin evidencia de una enfermedad responsable del dolor. Otras experimentan un grado de dolor e incapacidad desproporcionado en comparación con el dolor que percibe la mayoría de personas con una lesión o una enfermedad similar. El dolor en el que predominan los procesos psicológicos está frecuentemente relacionado por lo menos con parte de estas quejas. En el origen del dolor puede predominar el factor psicógeno, pero el dolor puede también ser consecuencia de un trastorno orgánico y que sea exagerado en cuanto a grado y duración debido al estrés psicológico. La mayoría de las veces el dolor que es producto de factores psicológicos aparece en formas de dolor de cabeza, dolor lumbar, dolor facial, algún tipo de dolor abdominal o dolor pélvico. El hecho de que el dolor resulte de forma parcial o total de factores psicológicos no significa que dicho dolor no sea real. El dolor psicógeno requiere tratamiento, a veces por parte de un psiquiatra, como sucede con otros abordajes terapéuticos indicados en los estados de dolor crónico. El tratamiento para este tipo de dolor es variable según las personas y por ello el médico tratará de adecuarlo a las necesidades individuales. En algunas personas el tratamiento se dirige básicamente a la rehabilitación y a la terapia psicológica, mientras que en otras reciben varias clases de fármacos u otros tratamientos. Otras formas de dolor que podemos encontrar. Algunas enfermedades como el SIDA causarán un dolor tan intenso e ininterrumpido como el dolor del cáncer. Por ello, el tratamiento del dolor en estas enfermedades es prácticamente
idéntico al del cáncer. Otros trastornos, sean o no evolutivos, tienen el dolor como el principal problema. Entre los tipos más frecuentes de dolor encontramos el provocado por la artritis, cuya causa puede deberse al desgaste articular o a una enfermedad específica, como es en el caso de una artritis reumatoide. El médico puede tratar de controlar el dolor artrítico con fármacos, ejercicios y otros tratamientos, mientras estudia el abordaje terapéutico para la enfermedad subyacente. Se utiliza el término de dolor idiopático para indicar que se desconoce la causa. El médico no encuentra pruebas que sugieran una enfermedad ni una causa psicológica. En la clasificación del dolor, el subcomité de taxonomía de la IASP estableció una clasificación de los síndromes de dolor crónico, en la que se definen los diferentes tipos de dolor. Esta clasificación unificó la terminología que permitió simultáneamente la comparación de diferentes medidas terapéuticas, aplicadas en función del tipo de dolor y no en función de la etiología del mismo. Así se entiende como dolor nociceptivo el que surge de la activación de los receptores térmicos, químicos o mecánicos de las fibras nerviosas aferentes de la piel o las vísceras, mientras que el dolor neuropático se produce por una alteración en la propia vía somatosensitiva y persiste aunque desaparezca la causa que lo provocó. Se origina hiperalgesia cuando estímulos dolorosos de pequeña intensidad, que pueden ser mecánicos, químicos o térmicos, crean una gran sensación dolorosa desproporcionada a la intensidad del estímulo. Según la intensidad del estímulo y el umbral de excitación, el dolor puede ser espontáneo, es donde la intensidad del estímulo es tan fuerte que sobrepasa el umbral del dolor. En el dolor provocado como respuesta a un estímulo de intensidad subliminal que necesita de la presencia de otros estímulos, que por sí solos y en condiciones normales no provocan dolor, para obtener la respuesta, como puede ser una presión, el calor, el frío. Topográficamente suelen establecerse diferentes tipos de dolor, como va a ser el dolor localizado, confinado al lugar de origen, un dolor irradiado que se extiende a partir del lugar de origen, y el dolor referido es cuando se percibe en una parte del cuerpo distante al lugar de origen. Un dolor proyectado, transmitido a lo largo de la distribución de un nervio, por ejemplo. Según la clínica que presente, el dolor agudo se ha definido como aquel que sigue a un daño, lesión o enfermedad, con evidencia de actividad nociceptiva, que es percibido por el sistema nervioso y que suele desaparecer con la curación. El dolor agudo puede ser provocado por una inflamación, un daño en un tejido, una lesión, enfermedad o cirugía reciente, y que por lo general se caracteriza por lo siguiente. Hay cambios en la actividad autónoma, como un aumento de la tensión arterial y de la frecuencia cardíaca, un aumento en la liberación de adrenalina y noradrenalina. El paciente se encuentra ansioso, es de fácil medida, está limitado en el tiempo, es unidimensional y corto. El dolor agudo es una alarma natural que utiliza nuestro cuerpo para alertarnos de que algo no funciona bien. El dolor tiende a desaparecer al compás del proceso de cicatrización o desaparición del estímulo nocivo irritante. Tiene un final predecible. Por lo general, el dolor agudo cede una vez que se trata o resuelve la causa principal o subyacente de la enfermedad. Es de duración breve o inferior a los 6 meses. Su inicio puede ser súbito o lento y presentar cualquier intensidad variando de leve
a moderado. Según la clínica que presente un dolor crónico, es un síntoma de enfermedad persistente sin ningún valor biológico cuya evolución continúa o en brotes determina la presencia de dolor aún en ausencia de lesión periférica. Persiste durante un largo periodo de tiempo, más o menos de 6 meses o años, y pierde su función biológica defensiva. Ejemplo, tenemos por ejemplo en las neuralgias, en las cefaleas, las lumbalgias, las artritis, entre otros. Se asocia con modificaciones de la personalidad y con depresión. No responde al tratamiento de una causa específica. En el caso, por ejemplo, de la enfermedad orgánica insuficiente o ausente, y ya no es un síntoma, pues se convierte en una enfermedad. ¿Cómo manejamos un paciente con dolor? Para realizar la evaluación y tratamiento integral del paciente con dolor es necesario conocer sus características, como son su localización, su intensidad, duración, irradiación, aparición, frecuencia y duración, así como la influencia del medio ambiente, los factores emocionales y sociales. La anamnesis es siempre el primer paso que debemos dar al recibir al paciente en nuestra consulta. Nos da la clave del diagnóstico y nos abre la puerta al tratamiento adecuado. Si el paciente presenta un proceso que cursa con dolor, su importancia se multiplica y la supresión del mismo será el primer objetivo para el profesional. Descubrir el verdadero origen del dolor será un auténtico reto para el profesional que se enfrenta día a día a los problemas que se derivan del dolor. El profesional tiene que nutrirse al máximo de información sobre las características del mismo. Por tanto, su valoración será entendida como una necesidad primordial para el correcto tratamiento y diagnóstico del paciente. El examen y estudio del paciente con dolor se centrará una vez que nos hayamos asegurado que el dolor realmente existe con las características del mismo, es decir, su localización, su intensidad, la calidad, la cronología, componentes psicológicos. Es necesario el trabajo conjunto con el servicio de psicología, pues no debe soslayarse el papel que ocupa el psicólogo en el manejo del paciente con dolor. La respuesta dolorosa en un determinado sujeto depende de factores del propio organismo y de muchas circunstancias ambientales, tanto del mundo físico como del biológico. Se conoce que existen factores psicológicos que son determinantes en la intensidad del dolor que sufren los pacientes. Ellos son múltiples y para su estudio se ha recomendado el concepto de dolor total. Para su integración, que engloba tanto el estímulo físico nocivo como a los factores psicosociales y espirituales. La percepción del dolor varía considerablemente en relación con factores emocionales y anímicos. Continuando con la evaluación del dolor, vamos a ver qué es el punto gatillo. Es un punto hiperirritable, generalmente incluido en una banda tensa del músculo esquelético o en la fascia. Es doloroso cuando se comprime y puede dar lugar a dolor referido característico y fenómenos autónomos. Los puntos gatillos suelen ser puntos desencadenantes de dolor que aparecen acompañando diferentes afecciones del sistema musculoesquelético. Por sus características son considerados como puntos hiperirritables, generalmente incluidos en la banda tensa de músculo esquelético o en la fascia. Es doloroso cuando se comprimen y puede dar lugar a dolor referido característico y fenómenos autónomos. La presencia de estos puntos nos habla de focos de dolor producidos
en diferentes puntos que producen molestias al paciente y de no ser tratados, cada uno puede desencadenar limitaciones funcionales. En el examen físico suelen clasificarse en 3 grupos. Puntos gatillos activos, donde existe un dolor espontáneo, disfunción funcional y debilidad muscular y restricción de la movilidad. Los puntos gatillos secundarios suelen desarrollarse como respuesta a la sobrecarga existente en la zona del dolor referido. Y los puntos gatillos latentes o satélites no ocasionan dolor durante las actividades normales, solo son dolorosos a la palpación. Son capaces de provocar los mismos fenómenos motores, autónomos y sensoriales. Por su génesis suelen tratarse como un dolor de origen bioquímico y mecánico, pero lo más importante para tratarlo es identificar cada uno de estos puntos en el organismo a través de las maniobras de palpación. Hemos tratado de llevar a ustedes una información que los oriente a conocer sobre este tema y sobre todo el manejo del dolor con la medicina convencional. Referimos formas de tratamientos que en muchos de los casos a veces no son capaces de aliviar o curar este síntoma, por los efectos colaterales de una serie de medicamentos utilizados, con sus respectivas reacciones adversas, por lo que sugerimos la aplicación solo de la terapia neural como tratamiento del dolor, con una gran efectividad reconocida en nuestra práctica y sin la presencia de reacciones adversas. Espero que te haya gustado el video. Si te ha gustado, no dudes en dejar un buen like, tampoco dudes en suscribirte y compártelo con otras personas. Yo soy el Dr. Guillermo Ferrer Murga. Gracias y nos vemos en el próximo video.